y me confirman si están mirando la pantalla. ¿Sí están mirando mi pantalla, muchachos? Buenos días, profe. Sí, profe, sí se mira. ¿Sí? Listo. Listo, entonces, bueno, hoy vamos a hacer la práctica de árboles. Espero que todos hayan mirado la clase que subí, la clase teórica de árboles de decisión. Entonces, hoy vamos a hacer la práctica y, bueno, despejar algunas dudas, ¿no? Les voy a pasar este link al chat de acá. A ver, ¿dónde está el chat? Mort, video, participantes, ¿dónde está? ¿Dónde está? No encuentro. Listo, ahí les pasé el link de un repositorio donde está el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Entonces, miren que acá encuentran dos archivos. Este lápiz que es. Encuentran dos archivos, uno que dice guía árbol de decisión, que es un cuaderno de Júpiter, y el otro es el conjunto de datos que se llama sig.txt. Entonces, descarguen este archivo de sig.txt y súbanlo a su drive para hacer la práctica. También acá en el curso del COES, ajá, está la guía, ¿no? Aquí también está el conjunto de datos, por si quieren descargarlo, ¿no? Se llama sig.txt. Eh, sí, se llama árboles de decisión. Esta es la guía que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a mirar en qué consiste el conjunto de datos. Miren, ajustar un modelo para el conjunto de datos SIG. El conjunto de datos SIG, el cual registra enfermedades de la tiroide proporcionadas por el Instituto de Garvan, ¿no? Garavan, Instituto de Nuevo Galés del Sur. El mismo recibió algunas transformaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, la variable sexo en vez de ser femenino y masculino se definió como 0 y 1. El archivo en total tiene 955 estudios de pacientes, ¿no? Donde se pretende determinar o hacer un modelo predictivo si digamos, si uno de estos pacientes contiene la enfermedad de tiroides, ¿cierto? Que es clase 1, enfermo, y clase 0 es paciente no enfermo. Entonces, bueno, descarguen, este es el conjunto de datos, sig.txt, lo encuentran tanto en el COES como en el repositorio que yo les acabé de pasar por el chat. Y bueno, vamos a hacer entonces la guía, ¿no? Vamos a resolver esta guía que se encuentra en COES. El primer punto, bueno, dice, prepara el conjunto de datos, eliminar valores incompletos para este conjunto o imputarlos con alguna medida, ¿no? Primero, bueno, vamos a mirar si el conjunto de datos tiene, digamos, tiene datos nulos o tiene datos faltantes. Yo voy a crear, este es mi drive, por acá yo ya tengo el conjunto de datos, ya lo tengo subido acá, ¿no? En mi drive personal, en una carpeta. Entonces yo voy a crearme es un cuaderno. Me voy a crear un cuaderno de Google. Y le voy a poner, bueno, árbol de decisión, ¿no? ADT, listo. Y bueno, voy a abrir esta guía árbol de decisión.ipj y empezar a trabajar. Bueno, el primer punto, bueno, nos dice, bueno, que tenemos que ajustar un modelo de aprendizaje, ¿cierto? Para el conjunto de datos SIG, ¿no? Que contiene, bueno, 955 casos de pacientes con enfermedad de la tiroides, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiar esto por acá.
voy a agregar un texto, este texto que diga así, bueno, ajustar el modelo. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es conectarme con el Google Drive, ¿no? Para poder leer el conjunto de datos. Bueno, ahí mientras, listo, ahí conecto con Google. Y bueno, vamos a leer el conjunto de datos, ¿no? Yo lo tengo en mi Drive ya cargado. A ver, aquí voy a poner la ruta. Voy a copiar la ruta de donde tengo mi archivo, ¿no? Yo lo tengo en Drive, bueno, My Drive, selectiva 1, guía árbol de decisión, y es este, sig.txt. Copiar ruta y pegarla. Bueno, el archivo está separado por un \t. Las columnas están separadas por el \t. Y con esto imprimo los primeros 5 registros, ¿no? Entonces, miren, las variables son la edad, el género del paciente, 0 y 1 habíamos dicho, ¿cierto? Esta variable es si el paciente ha recibido medicación contra tiroxina, 0 no ha recibido y 1 sí ha recibido. Consulta sobre tiroxina también 0 y 1. En medicación antitiroidea, ¿cierto? Si el paciente ha tenido este tipo de medicación, 0 y 1 también es el rango. Si el paciente sufre de depresión, si la paciente está embarazada, en caso de que sea sexo, bueno, femenino, eh, cirugía de tiroides, si tienen cirugía de tiroides, 0 y 1, si ha recibido este tratamiento, y 1, 3, 1, si tiene consulta, si ha hecho consultas por hipotiroidea, consulta también por hipertiroidea, 0 y 1. Bueno, litio, enfermedad endocrinológica de bocio, que si tiene tumores, que si pituitario, que si el paciente tiene trastornos. Y acá está el nivel de TSH en la sangre, ¿cierto? Esto es una variable continua. El nivel de T3, el nivel de T4 en la sangre, el nivel de T4U, nivel FTI. Bueno, tiene una fuente de referencia. Y la clase, ¿no? La clase nos indica que si ese paciente está enfermo, 0 no enfermo y 1 es enfermo, ¿no? Esas son las variables de nuestro conjunto de datos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a construir un modelo de Machine Learning, o sea, un árbol de decisión, que intente determinar cuándo un paciente está enfermo y debe ser tratado y cuándo no, ¿no? Ese es el objetivo del modelo que vamos a hacer con este conjunto de datos. Entonces, bueno, continuando, bueno, miremos la guía. Nos dice, el primer punto es preparar el conjunto de datos, elimine datos incompletos si los tiene o impútelos con alguna medida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer primero el primer punto. Voy a poner por acá. Entonces, bueno, de acuerdo a esta guía, voy a sacar los datos descriptivos, o sea, los estadísticos descriptivos de los datos, ¿cierto? De mi data frame, que se llama datos, ¿no? Datos se llama mi conjunto de datos, mi data frame. Entonces le voy a decir datos.describe.
Bueno, con datos.describe ya mirábamos algunas medidas de resumen. Por ejemplo, la edad mínima es, hay un paciente con edad de 1 año. La edad máxima, miren, este dato puede ser un outlier, ¿no? 455. Ajá. Este es un dato atípico que fue registrado mal en el conjunto de datos. La edad promedio es de 51 años. El género, bueno, el género solo tiene dos posibles valores, ¿no? 0 y 1. Eh, Medicación en tiroxina, creo que también son variables dicotómicas, o sea, solo tienen dos posibles valores, 0 y 1. Por acá teníamos los niveles. El nivel de TSH, ajá. Este sí es una variable continua, el nivel que se le mide en la sangre. Y bueno, la clase que tiene dos posibles valores, ¿no? El 0 es no enfermo y el 1 enfermo. Bueno, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es mirar si, bueno, vamos a mirar algunas estadísticas respecto a la clase, ¿no? O sea, cuántos pacientes están enfermos en el conjunto de datos y cuántos no. Miren, 907 casos, o sea, 907 de los pacientes no están enfermos, ¿cierto? La gran mayoría de pacientes no son enfermos y solo tenemos 48 pacientes que están enfermos, ¿no? Se dan cuenta que esta clase está desbalanceada, ¿no? Ya que hay muchos pacientes que son de clase 0, o sea, que no están enfermos. Entonces, bueno, continuamos. Lo siguiente es para saber si existen valores faltantes en cada columna. Entonces vamos a mirar si existen valores faltantes. Eh, lo recomendable es que se los impute con alguna medida, ¿no? Habíamos dicho que los árboles de decisión son robustos, bueno, tanto al ruido, ¿cierto? En la clase teórica dijimos que, bueno, son robustos al ruido y a los valores faltantes, ¿no? Y a los valores extremos, como es en este caso, miren que acá tenemos un valor outlier, ¿cierto? Con esto, bueno, este dato lo voy a dejar ahí para demostrar que, bueno, estos algoritmos son bastante robustos a los datos atípicos, ¿no? Entonces, miren, con esto yo lo que imprimo es, por cada columna, mirar si tiene valores faltantes. En este caso, ninguna columna tiene valores faltantes, por lo tanto, todo el conjunto de datos está completo, ¿no? O sea, no hay valores nulos en las columnas, ¿no? Entonces, si todos nos dan 0, bueno, este conjunto de datos para esta práctica está completo, ¿cierto? Si tuviésemos 5 valores faltantes en alguna de las columnas, es bueno, se podría tomar o eliminar el registro, cosa que si hubiesen muchos datos faltantes no es recomendable porque estamos perdiendo información en las otras columnas, ¿no? Por lo tanto, se los podría imputar con alguna medida, ¿no? Se les podría poner un 0 o un 99 o el promedio, ¿cierto? Hay muchas cosas que, o sea, hay muchos métodos para imputar. En la práctica, ¿qué es lo recomendable? O sea, lo recomendable es probar con todos los métodos de imputación y a la hora de evaluar el modelo, mirar qué da mejor, ¿cierto? O sea, con una métrica, seleccionar el método que nos dé mejor, ¿no? Bueno, entonces en este caso ya miramos que no tiene valores nulos. Vamos con el siguiente punto, que dice, separa la clase a predecir en una variable y. Y el tercer punto es separe un conjunto de datos denominado X que no contenga la variable, perdón, aquí es la variable clase, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer esa parte. Voy a copiar esto.
Aquí lo voy a arreglar. Es la variable clase. Recuerden que la variable clase es la que nos dice si el paciente está enfermo o no. Entonces, miren, dice, separe la variable clase a predecir en una variable y. Entonces, simplemente nosotros decimos y es igual a datos en la columna clase. ¿Cierto? Con eso separamos la variable y. Entonces, ¿qué es lo que va a tener y? Y va a tener un vector para cada caso, ¿cierto? De sus pacientes. O sea, y va a tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Va a tener ese vector en esta variable y, ¿cierto? Simplemente la separé. ¿Y qué nos dice el tercer punto? Separe del conjunto de datos denominado x que no contenga la variable clase. Entonces yo digo x es igual a datos.drop column clase. Entonces miren, con esto ya hice estos tres primeros puntos, ¿cierto? Separé la variable clase en una variable y separé un conjunto de datos denominado x que no contenga la variable clase, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo las x, que son las variables predictoras, y tengo la y, que es la clase, que es la variable a predecir, ¿no? Listos. Vamos con el cuarto punto de la guía. Separe las poblaciones en entrenamiento y validación en forma aleatoria en 70-30, ¿no? Eso es lo que nos dice. Bueno, genere una semilla aleatoria e indique el valor de la semilla del software que utilizó y indique qué cantidad de casos quedaron para cada ambiente. Entonces, en este caso, bueno, vamos a separar nuestro conjunto de datos, ¿no? O sea, las X y las Y que tenemos, ese es nuestro conjunto de datos, las vamos a separar en dos ambientes. En el ambiente de entrenamiento para realizar el modelo y en un ambiente de validación para realizar pruebas, ¿no? Para mirar qué tan eficiente es ese modelo. Entonces, aquí copié esta parte. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Entonces, miren, separe las poblaciones de entrenamiento y validación en forma aleatoria 70-30, ¿no? O sea, el 70% de nuestro conjunto de datos lo vamos a usar para entrenamiento y el 30% restante lo vamos a usar para un conjunto de test o pruebas, ¿no? O validación. Profe, una preguntita. Cuando escribí X datos drop columns clase, me marcó un error. A ver, ¿lo copiaste de acá también? Sí, yo lo copié de acá del... A ver, esperemos. ¿De acá lo copiaste así? Sí, yo lo copié así, pero A ver, no salía nada. ¿qué te dice el error? ¿Tienes el mensaje? Así como lo tiene usted, ahí que dice clase, hasta allá, hasta clase, hasta donde cierra el corchete. Dice key error. Y error. Ah, dice que la columna clase no existe. A ver, espérame. Ujú. Seguramente leíste mal el conjunto. Lo voy a hacer así como lo tengo acá también. A ver. Sí, datos. O sea, sí, de las dos formas funciona. Drop label clase. Axis 1. A ver, espérame. ¿Hasta aquí te saca bien todo? Sí, hasta ahí voy bien. ¿Y tienes la clase, esta variable? ¿Te sale Sí, aquí? aquí dice clase, dice al final. Después Ajá. de... Listo. Entonces, a ver. Eh, Cópiala ahí de pronto. Pasa que si yo le pongo, mira, clase 1, ahí me debe salir un key error. Es porque Ah, ese mismo me sale a mí.
Claro, es porque seguramente no tienes la columna clase o se leyó mal el conjunto de datos. Por eso cópiala, o sea, este valor, el que dice aquí, mira, cópialo acá. Si te sale ahí, hasta aquí vas bien, ¿no? Hasta display datos is null zoom. Sí, así voy bien. Entonces, a ver, copia esta parte, copiar, exacto aquí y pégala. Clase y clase. Fíjate que no tenga espacios ni nada en esta parte, ¿no? Que no tengas espacios entre... Ahí te debería funcionar. A ver. No, sigue el mismo. ¿Sigue el mismo? A ver. Porque si le pongo el axis 1, pues, pero ahí no hace nada. Le estás diciendo, a ver, en datos, ¿no? Datos.dropLabel clase. ¿A alguien más le sale el error? Es que si lo dejo así como está, como del repositorio, lo dejo así, pues no sale nada. Y como se lo tenía acá en X Ah, datos drop, así, solo clase, ajá. como la que está comentada, me sale el error. Pero Ah, no sé. listo, listo. Entonces úsalo como está en el ¿Cómo? repositorio. Ah, ya. Si no tienes ahí, o sea, ahí no te falló. No, ahí no falla, ahí sí funciona, normal. Ujú. Miremos un x.columns. Sí, mira, x.columns en este caso, o sea, tiene todas las variables menos la clase, ¿no? Mm. Menos la clase, en este caso la clase ya la tengo en la variable y. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Voy acá al repositorio y, bueno, separe la población en entrenamiento y validación. Bueno, voy a copiar esto y ya les explico qué es lo que hace. Entonces, bueno, para separar la población, vamos a usar esta función de sklearn que se llama train test split, ¿no? O sea, partición por entrenamiento y validación, ¿no? Eso es lo que va a hacer, una partición aleatoria. Entonces, miren, esta partición aleatoria me va a generar, en este caso, dos conjuntos de datos, ¿no? Eh, o sea, tengo, a partir de la Y, voy a generar una Y de validación y una Y de entrenamiento. Y a partir de la X también voy a generar una X de validación y una X de entrenamiento. Entonces, miren, le digo xtrain, xtest, ytrain, ytest es igual a train test split y le paso la X y la Y, ¿cierto? Y aquí le digo el tamaño del size. El test size es el tamaño del conjunto de entrenamiento, de test, o sea, de validación, ¿no? Habíamos dicho que es 30 validación y 70 entrenamiento. Entonces aquí si le pongo 0.3, él me genera los X-test y los Y-test con 30% de conjunto de datos aleatorio y por tanto, por defecto, el 70% se va para X-train y Y-train, ¿no? Que es el 70%. Y dice una semilla, indique el valor de una semilla, aquí le coloco la semilla aleatoria, ¿cierto? En este caso se la voy a dejar en 0, aunque puedo cambiar una semilla. La semilla simplemente guarda, por ejemplo, si yo lo ejecuto ahora con la semilla 0, en este caso, si yo vuelvo a ejecutar, digamos, de nuevo, él me va a generar el mismo conjunto de datos, ¿no? Porque yo le seteé la semilla. Si yo le cambio la semilla, él vuelve y lo cambia, ¿no? Genera de nuevo datos aleatorios. Entonces, eso ya depende, ¿no? Yo voy a utilizar esta semilla y me voy a quedar con esta semilla por el momento. Entonces, miren, lo segundo es, nos dice que indique la cantidad de casos que quedaron para cada ambiente, ¿no? Entonces debemos indicar cuántos casos hay en entrenamiento y cuántos casos hay en validación. Entonces, miren, con eso simplemente yo le digo total ejemplos train, o sea, cuántos ejemplos hay en entrenamiento, ¿cierto? Entonces le digo xtrain.shape 0
y nos va a decir que hay 668 casos, ¿no? O individuos. En entrenamiento tenemos 668 individuos con la semilla 0. Si por ahí le cambian la semilla, les va a generar de nuevo otro conjunto aleatorio y puede que este valor cambie, ¿no? El total de ejemplos en test, en ambiente de validación, es 287, ¿cierto? O sea, 287 equivale al 30%. Y el 668 equivale al 70%, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuántos pacientes enfermos hay en entrenamiento. Entonces, le digo, enfermos en train, simplemente le digo ytrain, donde ytrain sea igual a 1 y .com, ¿no? Para que los cuente. En este caso, miren, en entrenamiento tenemos 35 pacientes enfermos, ¿no? 35 pacientes enfermos. Y ahora vamos con los pacientes que no están enfermos en entrenamiento, miren. Entonces, no enfermos en train, le digo ytrain, donde ytrain sea igual a 0 y un count. ¿Cuántos no enfermos tenemos en entrenamiento? 633. Y ahora hago lo mismo para test, ¿no? Enfermos test y no enfermos en test, miren. Enfermos en test hay 13 pacientes enfermos. Y no enfermos en test hay 274. ¿Por qué? O sea, ¿por qué separé la muestra así? Porque simplemente yo voy a entrenar un modelo y tengo que saber cuál es la capacidad predictiva de ese modelo, ¿cierto? O sea, tengo que entrenarlo con unos datos y poderlo validar con los otros, ¿cierto? O sea, el conjunto de train es lo que el modelo va a conocer, lo que yo le voy a decir, o sea, la historia que yo le voy a pasar al modelo para que se entrene, ¿cierto? Para que aprenda. Y el modelo el conjunto de test es un modelo que yo ya sé, digamos, yo ya los tengo clasificados, ¿no? Ya sé si son pacientes enfermos o no enfermos, pero no se los voy a pasar al modelo porque quiero que intente predecir ese conjunto de test, ¿cierto? Para mirar que también lo reconoce, que también identifica lo que no ha visto, se supone, ¿no? Entonces, el conjunto de datos de train es lo que el modelo conoce, lo que el modelo le voy a presentar, digamos, ¿no? Le voy a decir, aprenda de este conjunto de entrenamiento. Y el modelo de test, no le voy a presentar eso al modelo, sino que le voy a decir, mire, intente predecir esto, que es lo que usted no ha visto, ¿cierto? Que es lo que el modelo no conoce por lo que no ha sido entrenado con esos datos. Entonces, la idea es como tener una métrica para saber que también le va al modelo, ¿no? Intentando predecir lo que no ha visto. Entonces, miren, aquí el quinto punto dice, ajuste 3 modelos con diferentes profundidades. ¿Cierto? O sea, 3 árboles con diferentes profundidades usando el conjunto de entrenamiento, que es el 70%, ¿no? Entonces vamos a realizar este punto. Text. Bueno, voy a entrenar aquí el modelo 1. Miren, el modelo 1 va a ser un árbol de decisión. El criterio va a ser, bueno, la entropía, ¿cierto? Este es el criterio, ¿se acuerdan de la entropía de la clase pasada? Que miramos el video, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este criterio de entropía para que use la ganancia de información, ¿cierto? Que es el criterio de partición del mejor atributo, ¿no? Y le voy a especificar la profundidad máxima del árbol, ¿no? En este caso le voy a decir que sea un árbol de nivel 4, o sea, de 4 niveles. Entonces, miren, le digo modelo 1, aquí importé el árbol de decisión, ¿no? Import scalaar tree. Y aquí le digo modelo 1, decision tree classifier, bueno, le especifico el criterio, estos parámetros los tengo comentados. Y tengo el parámetro max depth, que es la profundidad, de 4, ¿no? 4 niveles. Y ahora simplemente para entrenar el modelo le digo modelo 1.fit
y le paso xtrain, ¿cierto? Xtrain y ytrain. Miren. Entonces le paso las variables, o sea, le paso los individuos en entrenamiento, tanto las X como la Y, que es la clase, ¿no? Y con eso el modelo se entrena. Bien, ahí terminó. Terminó el primer modelo y voy a entrenar un segundo modelo. El modelo 2, bueno, va a ser de profundidad 10, ¿cierto? Y se entrena de igual forma que el modelo 1, simplemente modelo 2.fit, xtrain y ytrain, ¿no? Le estoy pasando el 70% que son los datos de entrenamiento. Entonces, bueno, ahí entrené el modelo 2. Para entrenar un tercer modelo, yo le voy a poner maxDev. Si quieren pueden aumentarle, ¿no? MaxDev de 20 o de 100. Miremos qué pasa si le aumento, bueno, le voy a poner de 100. De 100 niveles, ¿no? Entonces tengo un árbol de 4 niveles, un árbol de 10 niveles y un árbol de 100 niveles en ese caso, ¿no? Esos son mis tres modelos. Profe, los niveles son la profundidad, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿qué Sí, tan grandes? sí. ¿Qué tan Sí. grande? Ajá, ¿qué tan profundo es el árbol? Ahora que imprimamos el árbol, miramos, ¿no? El punto 6, vamos con el punto 6, explique dos reglas de uno de los árboles generados. Explique que también separan los casos cada regla, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese punto 6. Con el modelo 1, que es el más pequeño, ¿no? Porque como tengo modelos muy complejos, ya es más complicado interpretar la regla porque es un árbol demasiado grande, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo en la práctica les había mencionado que qué pasa con los árboles demasiado grandes, ¿no? En la clase teórica, perdón. Explique dos reglas de uno de los árboles generados. En este caso, bueno, yo voy a agarrar el modelo 1, que es el más pequeñito, ¿no? Y bueno, copio, esto es para imprimir el árbol generado por el modelo 1. Miren, entonces aquí le digo modelo, bueno, importo esto y aquí les especifico qué modelo quiero pintar el árbol, ¿no? Y las clases se llama no enfermo y enfermo, ¿no? En ese caso, clase 0 es no enfermo y clase 1 es enfermo. Entonces, miren, este es nuestro árbol de decisión, ¿cierto? Este es el del primer modelo que tenía 4 niveles, ¿no? 1, 2, 3 y 4 niveles. Entonces, miren, ¿cómo se interpreta este árbol? Recuerden que la variable más importante, ¿cierto? Estos algoritmos seleccionan la variable más importante, habíamos dicho, ¿no? O sea, la que logre separar mejor los conjuntos, ¿no? O sea, las dos clases que son en este caso los pacientes que están enfermos de los no enfermos, ¿no? Entonces vamos a mirar un poquito este árbol, ¿no? Recuerden que cada rama, o sea, si yo me voy por este camino, esto representa una regla, aquí, ¿cierto? Si yo me voy por este camino, pim, esto representa una regla, hasta que lleguemos a un nodo hoja, ¿no? Si me voy por este otro camino, esto es otra regla, por lo tanto, en este árbol, bueno, bueno, ¿cuántas reglas tengo? Miren, por cada hoja, ¿no? Entonces cuento las hojas. Tengo una regla, 2 reglas, 3 reglas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reglas serían, ¿no? En total. Sí. Ya que tengo 11, no, acá hay otra hoja, miren. 12. 13. 12, 13, ajá, sí, 13 reglas en total hay. Entonces, vamos a mirar. El nivel, dice, nivel de T3 en la sangre. Si el nivel de T3 en la sangre es menor a 1.15, esto quiere decir que esta variable es la más importante, ¿no? La que está en la cabeza.
es la más importante de mi conjunto de datos, ¿no? De acuerdo a la ganancia de información, que eso fue la teoría que miramos la clase pasada, ¿no? Entonces, miren, en total decíamos que teníamos, aquí aparecen dos, el criterio de entropía, ¿no? Que es 0.2966. El número de ejemplos son 668. Miren, si nos vamos acá a cuando yo imprimí cuántos casos había en Train, miren, 668, ¿no? ¿Cuántos enfermos hay? 35. ¿Y cuántos no enfermos? 633, miren. ¿Cuántos no enfermos? 633 y 35 no enfermos, ¿no? Entonces, 668 son el total de casos. Si recuerdan el valor de entropía, ¿cómo lo calculábamos? Lo voy a calcular por acá. A ver, tengo una calculadora. Sería... ¿dónde tengo una calculadora? Por acá para... bueno, la formulita sería de la siguiente forma, ¿no? Voy a ver si lo hago acá en Python para recordarles esa parte. Aquí. Eso, miren. Entonces, ¿cómo se calcula este valor de entropía? Entonces, en este caso sería, si recuerdan la fórmula de la entropía, decíamos que era la probabilidad, en este caso tenemos dos probabilidades, ¿no? La probabilidad de ser un paciente enfermo, o sea, probabilidad de ser 1, por logaritmo, ¿cierto? En base 2 creo que era, por la probabilidad de ser paciente 1, ¿no? Creo que era menos. Ajá. Más menos la probabilidad ¿cierto? De ser un paciente 0, la probabilidad de 0 por logaritmo en base 0, ¿no? Entonces, esto es el valor de entropía, cómo se lo calcula. En este caso sería, miren, la probabilidad de, aquí le voy a poner un menos, de acuerdo a la formulita que teníamos allá, era la probabilidad de ser un paciente enfermo sería 35 dividido entre 668, ¿no? 35 dividido entre 668 por el logaritmo en base 2, bueno, de esta probabilidad, ¿no? De 35 dividido entre 68. Más menos sería ahora de ser paciente 0, ¿no? O sea, paciente no enfermo sería, la probabilidad de no ser enfermo sería 633 dividido entre 668 por el logaritmo de no ser enfermo, ¿no? O sea, de la probabilidad de no estar enfermo. Entonces, miren, así se calcula el valor de la entropía, ¿cierto? En este caso, nos dice que la entropía aquí en este, o sea, para todo el conjunto es de 0.29. Y ya sabemos que de acuerdo al criterio de ganancia de información, el nivel de T3 es la variable más importante, ¿no? Entonces, miren lo que hace. Si nivel de T3 es menor o igual a 1.15, si esto es verdadero, se va por este camino. Evalúa otra variable, miren, ¿cierto? Entonces, miren, en este caso, decimos, si el nivel de T3 de un paciente es menor a 1.15, tenemos 48 ejemplos, o sea, 48 individuos que cumplen esta condición, miren, ¿cierto? Que cumplen esto. Entonces, ¿quiénes son esos pacientes? Entonces, en esos pacientes tenemos 16 que no están enfermos y 32 que están enfermos. Miren que en este momento, aquí inicialmente digamos, esta ramita, esta parte, este nodo del árbol, tenía color naranja, ¿no? Porque miren, hay más no enfermos que enfermos, ¿no? Pero aquí ya cambió, miren, los azules, en este caso ya hay 32 pacientes que son enfermos, que cumplen esta condición,
de 16, ¿no? Y 16 que no están enfermos, miren. Entonces, si nosotros cortáramos el árbol hasta acá, ¿cierto? Todos los pacientes que cumplan esta condición es porque tienen una alta probabilidad de estar enfermos, ¿no? O sea, hay clase mayoritaria, son los enfermos, miren aquí. La entropía es 0.91, sigue siendo bastante alta la entropía. Recuerden que cuando están al 50, la entropía es 1, ¿no? O sea, el 50% de clase 0 y de clase 1, ¿no? Si es un nodo puro, la entropía va a ser 0. Entonces, bueno, es así como se interpreta este árbol de acá, ¿no? O sea, estos valores que tiene, ¿no? La entropía, el número de ejemplos y la clase mayoritaria sería la clasificación. Entonces, aquí van aquí son enfermos. Pero miren, si el nivel de T4, que es otra variable, es menor o igual a 55.0, si esto es verdadero, acá ya tenemos, miren, 10 pacientes que no están enfermos y un paciente enfermo, ¿no? Y finalmente le preguntamos por la edad. Miren, si se cumple toda esta regla y la edad es menor o igual a 74, entonces son pacientes no enfermos, miren. Y la entropía es 0 porque, miren, tengo 9 enfermos y 0 no enfermos, ¿cierto? Aquí no hay entropía. La entropía es 0, o sea, logré separar los enfermos de los no enfermos. O sea, esta regla. Y si se va por acá, bueno, si la edad es mayor a 74, en este caso, mire, hay dos ejemplos y uno es enfermo y uno no es no enfermo, ¿no? O sea, la entropía es 1, es máxima. Por lo tanto, vuelve a preguntar, si la edad es menor o igual a 79, en este caso lo clasifica como paciente enfermo, y si no, como paciente no enfermo, ¿no? Lo mismo podemos seguir con las demás reglas, ¿no? Entonces, ese es nuestro árbol generado en el conjunto de entrenamiento. Seguramente si yo imprimo aquí el modelo 2, es un árbol más grande, ¿no? De 10, habíamos dicho que era como de 10, o sea, se genera máximo hasta 10 niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, pero en este caso, bueno, en este caso el algoritmo termina porque no es necesario 10 niveles para clasificar todo este conjunto de datos, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Miren que los nodos hoja, él ya los separó, miren. La mayoría, en este caso, tiene entropía 0, miren. ¿Cierto? Pero si se dan cuenta, miren, aquí hay solo un ejemplo, aquí hay 5, aquí hay 1, aquí hay 2, o sea, son muy poquitos los ejemplos, ¿no? Y eso puede, entre más grande sea el árbol, puede llevar a sobreajuste, ¿cierto? Yo les había mencionado que el sobreajuste es cuando un modelo describe muy bien los datos de entrenamiento, o sea, lo que pasó, la historia, pero al pasarle un conjunto de datos de prueba que no ha visto, él falla, ¿no? O los predice con menos eficiencia que otro modelo, ¿no? El modelo 3, a ver, vamos a ver el modelo 3, cómo nos quedó. Sí, este es otro modelo, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Igual lo hacen 5 niveles, es casi igual, ¿no? Yo creo que este modelo es casi igual que el anterior. Entonces, bueno, yo me voy a quedar aquí con el modelo 1, con el más pequeño. Igual hay... Una pregunta. Sí. No me quedaba muy claro qué es de referencia, por ejemplo, ahí en el primer nodo, nivel T es menor o igual que 1.15. ¿El 1.15 qué era? Esto es un valor del atributo, ¿cierto? Por ejemplo, mira, el rango 1.5, a ver, ¿qué dice? 1.15, ¿no? 1.15. 1.15 es el valor de este atributo. ¿Cuál es la variable? ¿Me la repites? La que está allá, para no bajar, a ver. Espera. Nivel T3. Nivel T3. Nivel T3. La Ajá. sangre creo que era. Sí, nivel T3 en la sangre. Mira, por ejemplo, este paciente el nivel es 2.044,
¿cierto? El de otro paciente es 1.9, el de este es 2.5, el de este es 2.1 y el quinto es 3.9. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que si el nivel de T3 es menor a 1.15, ¿cierto? En este caso, mire, ¿cuál es? Ninguno, ¿no? Todos estos son mayores. Entonces, por lo tanto, ellos se van por acá, esos casos, mire. Si T es menor o igual, se van por el falso, ¿no? Dice que falso. Y evalúa otra variable, el valor de otra variable. Por ejemplo, el nivel de FTI es menor o igual a 173. Esto ya lo calcula el algoritmo, ¿no? Los valores, ¿no? Para particionar. Pero se sabe que en este caso el nivel de T3 es la variable que mejor separa los casos, ¿no? Se podría decir que es la variable más importante, seguida del nivel de TT4 y el nivel de TFI por el otro lado, ¿no? Ah, ya le entendí, ahora sí, ya la entendí. Estos son los valores, o sea, del atributo, ¿no? Sí, son los valores, digamos, representan el valor del atributo que se está evaluando. O sea, vienen desde el conjunto de datos esos valores para calcularse. Claro, esos vienen del conjunto de entrenamiento, ¿no? Del conjunto de datos de entrenamiento para calcularse, para que se genere el árbol. Entonces, eso es lo que se genera, o sea, si tú miras, a ver, miremos hasta aquí. Eso, si tú miras esta parte aquí, la que estoy indicando, es una regla, mira. Si tú dices, si el nivel de T3 es menor o igual a 1.5, si esto es falso, o sea, es mayor, se va por acá. Y el nivel de FTI es menor a 173.5, si esto es falso, se va por acá. Y el nivel de TSH es menor o igual a 0.017, si esto es verdadero, si esta condición se cumple, es un paciente que está enfermo, mira. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el árbol para predecir? Todos los que cumplan, o sea, todos los casos que él no ha visto, que cumplan esta regla, la regla que tengo acá, los va a clasificar como enfermos, ¿cierto? Así ¿cuántas reglas había? 13, ¿no? Así por cada regla, ¿no? O sea, son 13 reglas para clasificar los casos que no ha visto. Entonces, por eso, mira, ¿qué pasa si este árbol crece? ¿Cierto? Si este árbol es más grande, lo estoy sobreajustando al conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Entonces puede que describa mejor o que logre predecir mejor o clasificar mejor el conjunto de entrenamiento. Pero cuando yo le paso el conjunto de test, que es lo que no ha visto, no puede, o sea, podría que te dé peor o que arroje una clasificación no tan buena como un árbol más pequeñito, ¿no? Porque lo interesante de esto, yo les había dicho que es encontrar un patrón, ¿no? Encontrar patrones es esto, miren. O sea, una regla concisa que logre explicar o separar los individuos, ¿no? Eso es lo que es un patrón, ¿no? Una regla pequeña y concisa que logre separar las clases. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una regla muy grande, no? O sea, eso es como sobreajustarlo al conjunto de entrenamiento. Ya lo vamos a mirar ahora, cuando lleguemos a la evaluación, ¿no? Entonces, ¿sí se entendió este árbol? ¿Cómo se lo interpreta? ¿Cierto? Que estas son reglas. Pues sí, yo sí. ¿Mm? Los demás... Pues sí, sí, se lo entiende. Ujú. Toca echarle cabeza nomás un poquito. Sí, igual esto es, o sea, miren que, o sea, es un árbol de decisión, una regla, ¿no? Miren, si el nivel de T3 es menor a 1.15, si es verdadero, se va por acá. Evalúa otra variable. Y entonces en este caso diríamos que si el nivel de TT4 es menor que 55.0, si esto es falso, se va por acá. Pregunta por otra variable. Si la fuente de referencia es menor a 1.5, si esto es verdadero, se va por acá, ¿cierto? Y al final logra la clasificación. Igual miren que nosotros, o sea, hay parámetros de este árbol que sirven para podar, por ejemplo, para podar el árbol, ¿no? O sea, podríamos descartarlos, miren, podríamos decir que corte hasta aquí. Cuando el número de ejemplos en un nodo hoja llegue hasta 11, ya no siga construyendo más el árbol, porque puede sobreajustarse, ¿no? También son criterios que se debe tener en cuenta, por ejemplo, el min
sí, o sea, son estos, ¿no? El número mínimo para particionar una hoja, quiere decir, ¿no? Entonces, si llegamos a 11 casos, le puedo decir que ya no lo siga particionando, sino que quede hasta ahí el árbol, ¿no? Entonces, eso depende de cómo nos vaya en el conjunto de entrenamiento, en el conjunto de test, ¿no? En lo que no miró. Si nos da mejor, entonces dejamos un árbol más pequeño o dejamos un árbol más grande, ¿no? Eso depende. Pero recuerden que según el criterio de Ockham, dice que ante iguales condiciones se elija el modelo más simple, ¿no? Entonces, bueno, en este caso asumamos que tenemos tres modelos, pues ya los miramos, ¿no? El modelo de tamaño 4, tamaño 10 y tamaño 100. A ver, me voy a hacer otro modelo más pequeño, uno de tamaño 3, a ver qué tal. Un cuarto modelo, para tenerlo por acá, modelo 4 de tamaño 3. Ah, perdón, aquí modelo 4. Modelo 4. Y vamos a mirar qué tal sale. Ajá, 1, 2, modelo 3. ¿Cuál estoy imprimiendo? Ah, modelo 4, perdón. Ajá, miren, este es un árbol más pequeñito aún. Sí, para este modelo 4 le voy a cortar aquí. Le voy a decir que mínimo, porque aquí, miren, aquí quedó una hoja con un ejemplo no, o sea, no, con un no enfermo y otro que está enfermo, o sea, la entropía es 1, ¿no? Entonces yo lo voy a cortar con un samples 11. Le voy a decir que corte, o sea, que siga particionando el árbol hasta 11, creo que es, ¿no? Entonces le voy a cortar aquí, o sea, le voy a decir min split 11. Entonces, min split 11. No, le tengo que decir, en este caso, a ver. Quiero que no me salga esta rama con un solo. Eso, ahí. Creo que es el min leaf. O sea, el mínimo, ya, claro. Leaf es hoja, ¿no? O sea, el mínimo número de ejemplos en cada hoja. Le estoy diciendo que lo mínimo tiene que ser 11. O, a ver, o 10 le voy a poner. Mínimo. Ah, no, ahí ya se particionaría, creo. A ver. Claro, miren, llegó hasta 11 y aquí él ya terminó, miren, ya no sigue particionando, sino que esta regla sería más cortica. Miren, nivel T3 es menor a 1.15 y el nivel de TT4 es menor o igual a 55. Entonces, si cumple estas dos condiciones o esta regla, él lo clasifica como un paciente no enfermo. De lo contrario, bueno, sigue por acá, por acá, por acá, ¿no? Miremos, este árbol me gusta más. Igual habría que probarlo, ¿no? O sea, ¿qué tal le va en testing? Miremos la entropía, miren, dos no enfermos y 23 enfermos. Esta es una regla muy importante, me parece un patrón muy importante porque, miren, logra clasificar casi a la mayoría, ¿no? 23 pacientes enfermos y 2 no enfermos que cumplen esta regla. Entonces, ahí, digamos, si te llega un paciente que cumple esta regla, tú ya sospechas que vaya a sufrir o vaya a tener esa enfermedad, ¿no? Por lo tanto, le aplicarías el tratamiento necesario. O sea, tiene una alta probabilidad de pertenecer a un paciente enfermo. Eso es lo que nos dice esta regla, mira. La regla de acá. ¿No? Entonces, esto es para tomar decisiones. O sea, imagínense que llega un paciente y tú le tomes las variables, ¿cierto? Le tomes los exámenes, analizas el examen y te das cuenta que cumple esta regla. Entonces, tú ya lo mandas a que se realice el respectivo tratamiento contra la tiroides, ¿no? Que es este conjunto de datos. Los de acá, miren, todos son no enfermos. Los que
prácticamente todos los de esta rama son pacientes no enfermos. Pero bueno, vamos a mirar cuál de los 4, en este caso, bueno, tengo 4 modelos. Vamos a mirar cuál de los 4 modelos predice mejor el conjunto de testing. Entonces, bueno, vamos a mirar el siguiente paso, el punto 7, que es obtener la matriz de confusión tanto para el ambiente de entrenamiento como para el ambiente de validación de los 3 modelos. Bueno, en este caso tenemos 4 ya. Ya les explico qué es la matriz de confusión, ¿no? Y para qué se la usa. Bueno, esta es una función para graficar una matriz de confusión. Esta función se llama plot confusion matrix. Ya les explico cómo se la usa. Entonces, bueno, aquí simplemente la compilo y voy a seguir copiando. Entonces aquí, bueno, le voy a decir, yo aquí le voy a poner matriz de confusión, modelo 1. Modelo 1. Entonces voy a generar la matriz de confusión para el modelo 1 primero. En ambiente de test, o sea, la matriz de confusión para el conjunto de datos de test. Entonces, miren, simplemente aquí, miren, llamo a la función, a la matriz de confusión, que es una función que yo importe acá. ¿Y qué recibe esta matriz de confusión? Esta matriz de confusión recibe 2 parámetros, miren. Las y de test, ¿cierto? O sea, la variable clase de mi conjunto de testing, ¿cierto? Y le estoy diciendo modelo 1.predict x3. X3, mire, o sea, las predicciones, aquí recibe lo real, ¿cierto? Las y real y lo que el modelo predice, miren, modelo 1.predict x-test. Entonces le estoy diciendo al modelo que logre predecir o logre clasificar las X de test, ¿no? Entonces con esto él realiza sus predicciones. Si quieren vamos a desglosar un poquito más esto. Miren, acá en este caso, bueno, ¿cuántas clases tengo? Tengo 2 clases, ¿no? La clase 0 y la clase 1. Si quieren aquí vamos a imprimir, que es esto. Eso, miren, print clases, 2 puntos. 2 puntos, coma, aquí me faltó. Eso, miren, clases son la clase 0 y la clase 1. Entonces, miren, aquí voy a llamar a la función que me grafica la matriz de confusión. Entonces, Confusion Matrix es una, o sea, viene de esta librería, ¿no? Y recibe 2 parámetros. Entonces, ¿qué parámetros recibe? Miren, recibe las y test, o sea, que es lo real en testing, y la clasificación, o sea, las y que logra predecir. Entonces, yo aquí le voy a poner ypred es igual a modelo 1. Ahí estoy utilizando el modelo 1, miren. Modelo 1 punto predict xtest. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la matriz de confusión recibe las 2 y, miren. Lo real y lo que predice el modelo, miren. Y simplemente aquí ya llama a la función que grafica la matriz de confusión, plot confusion matrix, y le paso esta matriz, el número de clases, que son la clase 0 y la clase 1, normalice, le voy a decir false, y aquí le voy a poner un título, miren, matriz de confusión, test, modelo 1.
Y esta es nuestra matriz de confusión, miren. Ya les explico cómo se la interpreta. Entonces, miren, la matriz de confusión de 3 del modelo 1. Aquí, en las filas, tenemos la etiqueta real, ¿cierto? O sea, la y-test, ¿cierto? O sea, los valores reales. Y en las columnas tenemos lo que el modelo logra predecir, miren, las etiquetas que el modelo predice. Entonces, miren, estos 269, ¿no? ¿Qué quieren decir estos 269? Serían 269 son aciertos de la clase 0. ¿Por qué? Miren, el modelo predijo que eran de clase 0 cuando realmente eran de clase 0, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que son 269 pacientes del conjunto de test, ¿cierto? Este es sobre el conjunto que el modelo no ha visto, que el modelo no fue entrenado para este test, ¿no? Entonces serían 269 aciertos de la clase 0, quiere decir esto. O sea, son aciertos de la clase negativa, o sea, el modelo dijo que no estaban enfermos cuando en realidad no estaban enfermos, ¿no? Cuando efectivamente no estaban enfermos. Entonces, 269 son aciertos de la clase negativa. A eso se le conoce como verdaderos, ¿cierto? Verdaderos negativos serían, ¿no? Porque la clase negativa es la 0 en este caso. Verdaderos de la clase negativa serían 269. Vamos a mirar ahora la diagonal principal son aciertos, son los aciertos. Y la diagonal secundaria son los errores que cometió el modelo. Entonces vamos a mirar ahora esto. 12. ¿Qué quiere decir esto? El modelo dijo que eran clase 1, o sea, el modelo dijo que eran enfermos, cuando en realidad eran enfermos, ¿no? Entonces son aciertos de la clase positiva. Estos son verdaderos positivos, miren. Verdaderos positivos son 12 y verdaderos negativos son 269, ¿no? Listo. Vamos a mirar esta parte. 5. Entonces, ¿qué quiere decir este 5? El modelo dijo que estaban enfermos, ¿cierto? Los clasificó como clase 1, pero en realidad no estaban enfermos. Mire, son clase 0, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como falso positivo, ¿no? Acuérdense de Uribe ahí. Falso positivo, ¿no? Entonces, aquí miren, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta que esto, en un ambiente real, estos serían, bueno, esto es un riesgo del modelo, ¿no? El modelo dijo que estaban enfermos cuando en realidad eran pacientes sanos, ¿no? ¿Qué implicación puede tener esto? Esto podría ser como una implicación económica, ¿no? Si es en cuanto a salvar la vida, yo no veo que sea un error muy grosero esto, ¿cierto? Porque es como, o bueno, a no ser que le afecte psicológicamente a alguien que esté sano, bueno, podría tener implicaciones psicológicas en la persona y gastos adicionales, ¿no? Porque quiere decir que estos 5 tú les diste tratamiento, ¿cierto? Cuando en realidad no, o sea, no tenían la enfermedad, ¿no? Eso es lo que quiere, o sea, ese es el riesgo que existe en este caso. Pero pues que se vayan a morir, no, porque igual los estás tratando, ¿no? No creo que es un riesgo económico y más un psicológico de la persona que tengas acá. Pero mira en este otro caso, ¿no? Entonces estos son falsos de la clase positiva, porque el modelo dijo que eran positivos, ¿no? Pero en realidad eran negativos, ¿no? Son falsos positivos, falsos de la clase positiva. Y vamos a mirar este 1, miren. 1 es un falso. El modelo dijo que no estaba enfermo cuando en realidad estaba enfermo, ¿no? Esto es un falso negativo. Entonces, ¿qué implicación tiene o qué riesgo existe acá en esta parte? Tenemos que analizar la clase. Mi modelo dijo que este paciente no estaba enfermo, o sea, no necesita el tratamiento, cuando en realidad sí lo necesita, ¿no? Entonces, esta es una persona que se nos puede morir por no darle el tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos que mirar qué tipo de error es más grave aquí, ¿no? Yo pensaría que un falso negativo es más
igual los dos tienen sus implicaciones, ¿no? Pero en este caso sería una persona que requiere un tratamiento y yo no le di. El modelo no le está, o sea, no es capaz de detectarle la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, eso de acuerdo, después vamos a mirar algo que se conoce como curva ROC, y te dice qué conviene más, o sea, o sea, desde qué probabilidad podemos rescatar a una persona, ¿no? Para clasificarla como paciente enfermo o no. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a mirar después. Entonces, ¿para qué sirve la matriz de confusión? Miren, la matriz de confusión simplemente sirve para conocer la distribución de aciertos y errores de mi modelo, ¿no? O sea, con esto yo sé que mi modelo acertó en 12 de los positivos, acertó en 269 de los negativos, falló, ¿cierto? En clasificar 5, clasificó a 5 enfermos, pero en realidad no estaban enfermos, y clasificó a uno como que no estaba enfermo, pero en realidad sí, ¿no? Entonces es para conocer la tasa, o sea, o distribuir los aciertos y los errores, ¿no? Como que para conocer la distribución. Ahora existen unas métricas, ¿no? O sea, cómo saber la performance de clasificación de mi modelo. Entonces, miren, la primera es la accuracy. Vamos a, en este caso, a mirar dos métricas, la accuracy y la accuracy balanceada. ¿Cómo se calcula la accuracy? La accuracy simplemente, miren, tomamos los aciertos, ¿cierto? Que son los de la diagonal principal, ¿cierto? Los true positive y los true negative, entonces, y los sumamos, sería 269 más 12, ¿cierto? Dividido entre el total, sería true positive, true negative, falso positive y falsos negativos, ¿no? Y imprimimos. Entonces, esto nos da un porcentaje de acierto, ¿cierto? En este caso, miren, nos da el modelo 1, acierta en el 0.97%, ¿no? De los casos. Pero, a veces, o sea, cuando las clases están desbalanceadas, a veces esta métrica nos puede ser un poco engañosa. ¿Por qué? Porque miren, la mayoría de los aciertos se la lleva la clase mayoritaria, ¿no? Que hay menos, o sea, hay más pacientes que no están enfermos, ¿no? Que los que sí están enfermos, ¿no? Entonces, hay otra métrica que tiene en cuenta ese desbalanceo, que es la accuracy balanceada. Que simplemente, miren, sería, ¿cómo se calcula la accuracy balanceada? Simplemente tomamos los true negatives, en este caso, estos, ¿no? Los aciertos, 269, y los dividimos entre, si yo sumo toda esta columna, sería 269 más 5, que es el total de negativos, ¿no? Reales. Entonces sería, miren, 269 dividido entre true negative, 269 más 5, ¿cierto? Eso es para el primero, ¿no? Ahora vamos con la otra clase, con los positivos, o sea, con estos. Sería 12 más 12 dividido entre 12 más falsos, o sea, true positive y false negative, ¿no? Entonces sería 12 más 1, ¿no? 12 entre 13 nos queda. Y esto dividido, ¿cuántas clases hay? 2, ¿cierto? Le divido 2, es como sacarle un promedio, y nos da una accuracy balance de 0.95, ¿no? Entonces esta es o sea, es una mejor medida cuando las clases están balanceadas. Pero en sí, miren, al modelo le fue muy bien, ¿no? O sea, es el 97% de aciertos y el 95% de aciertos en el ambiente de testing, ¿no? Aquí le voy a poner, en el ambiente de test. Profe, ¿podría hacerlo con el último modelo? O sea, ahí sale que no tiene falsos positivos. A ver, miremos. El modelo más pequeñito, el modelo 4. Ajá. Claro. ¿Qué dice usted? Ajá, sí, ese puede ser porque, o sea, ahí voy a lo que les menciono, ¿no? Que un modelo más pequeño, o sea, una regla, o sea, es como más confiable, ¿no? Pero espera, terminemos aquí. Esto es para test. Termine,
vamos a evaluar todos. Vamos a evaluar todos los modelos. Eso está bien, ¿no? Que sigan también por allá y miren todo, ¿no? Pero sí, también lo vamos a hacer para todos para conocer mejor. Bueno, ahora vamos a mirar la matriz de confusión para el modelo 1, pero en ambiente de train, ¿no? O sea, el ambiente de train es lo que ya vio, ¿no? Lo que ya pasó, lo que el modelo conoce. Entonces, así le fue en lo que no conoce, ¿no? Ahora vamos a mirar en lo que conoce. Simplemente yo voy a copiar esto mismo por acá. Y miren, aquí que cambia, aquí ya no voy a clasificar YPRED, le voy a decir que es X, que me predizca lo que ya conoce, que es XTrain, lo que fue entrenado, y aquí le voy a pasar, no le paso la YTest, sino la YTrain, ¿no? Y aquí le voy a cambiar el título, matriz de confusión, Train, modelo 1. Vamos a mirar el modelo 1. Entonces, miren, accuracy 0.97, o sea, logra clasificar el 97%, ver aquí. Ah, sí, miren. Esto es lo que, o sea, esta matriz de confusión es en el conjunto de entrenamiento, o sea, lo que ya miró. En total, miren, tenemos en este caso tenemos 2 falsos positivos en conjunto de entrenamiento, ya que, si ustedes recuerdan, el modelo, ¿cierto? Para lograr que esto sea, o sea, un modelo que describa todo a la perfección, es imposible encontrarlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto es un problema intratable, ¿no? O sea, no lo vamos a poder, o sea, describir esto a la perfección, a no ser que sobreajustemos, ¿no? A no ser que hagamos un árbol demasiado grande que logre sacar una regla por cada individuo, ¿no? Esto se lo podría hacer, pero pues no es lo recomendable porque nos interesa que así mismo como fue entrenado, logre clasificar muy bien casos que no han visto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, este es un modelo muy similar, o sea, es un modelo, yo diría, que no está sobreajustado, miren, que nos dice que el 97% en train, esta es la accuracy en train, y ¿cuánto saco de accuracy en test? 0.97, miren. Y lo mismo para la balanceada, ¿no? O sea, es un conjunto de datos, se podría decir que no está sobreajustado. A ver si lo estoy haciendo bien. Modelo X-Train. Ah, perdón. Sí, modelo 1, sí. Modelo 1. Y X-Train, Y-Train. Sí, está bien. Vamos a mirar, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el modelo 2, ¿no? Vamos a conocer el modelo 2. Lo voy a hacer lo mismo para todos los modelos. Si quieren ustedes vayan adelantando esa parte. Voy a hacer lo mismo para el modelo 2. Aquí matriz de confusión, modelo 2, en test. Simplemente es esto mismo. Copio esto. Pero aquí, ¿qué cambia? Aquí ya no cambia modelo 1, sino modelo 2, ¿no? Modelo 2. Ajá. 0, el modelo 2. A ver, este modelo 2. Sí, es casi... Aquí hay 4, miren. 4. El otro tenía, a ver, 1, ¿cierto? Esto es en test, miren que el modelo por ahí va fallando más, ¿no? La accuracy de 0.97 y la accuracy balanceada de 0.95. Ajá, Y-test. Ah, perdón, aquí es modelo 2. Aquí me falló. En calcular la accuracy me falló. Aquí es modelo 2. A ver, aquí sí estoy bien. Modelo 1, ajá. Ah, esperen. Esperen que aquí tengo un errorcito. Matriz de confusión, modelo 1 test, esto está bien.
matriz de confusión, modelo 1, train. Aquí tengo un detalle que no le cambié, aquí es X-train. Y es Y-train también aquí. Eso, miren. Entonces la accuracy en train, eso, aquí quería mirar, eso, miren. Comparemos el modelo 1. Modelo 1 en test y en train, ¿no? Miren que la accuracy me dio de 0.99 y la accuracy balanceada de 0.99 también, ¿cierto? Y aquí en test me dio de 0.97 y 0.95. Entonces ahí digo que el modelo logra predecir mejor los casos que ya he visto, ¿no? O sea, es un modelo que está sobreajustado, miren, al conjunto de entrenamiento. Por lo general, ¿qué quiere decir cuando un modelo está sobreajustado? Una es que logra predecir, o sea, que logra clasificar mejor en train que en test, ¿no? Entonces, cuando un modelo está sobreajustado, quiere decir que generalmente existe un modelo Y, otro modelo que logra clasificar mejor el conjunto de validación, ¿no? O sea, eso, o sea, quiere decir que no estamos como que buscando nuestro modelo óptimo. Es posible que exista otro modelo mejor al que estamos, proponiendo en este instante, ¿no? Entonces eso quiere, si un modelo está sobreajustado, quiere decir que puede que exista otro modelo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Cuando, miren, cuando yo supero el train, yo me doy cuenta que este modelo en train tiene mejor performance que lo del modelo en test, ¿no? ¿Cierto? Miren, 0.97 y el otro es 0.99 en train. Por lo tanto, yo digo, por ahí es un indicio de que ese modelo, que el modelo 1 está sobreajustado. Bueno, vamos al modelo 2. Modelo 2. Ajá. Modelo 2 en test. Miren, el modelo 2 es peor, miren. Aquí ya me bajó 0.96 y la accuracy balanceada 0.83, miren. El 83%, ¿no? Entonces, en testing, el modelo 2 es peor que el modelo 1, miren. O sea, ahí concluimos que a medida que el modelo es más grande, el conjunto de test no lo logra clasificar bien, que es lo que nos interesa, ¿no? A nosotros nos interesa que logre clasificar lo que no ha visto. Entonces vamos a mirar cómo clasifica el modelo 2. Copiar selección. Cómo clasifica el modelo 2, pero en train, ¿no? En train. Entonces, bueno, aquí voy a copiar lo mismo, modelo 2, y le cambio el train. Entonces aquí modelo, aquí ya no es XT, sino X-train. X-train, ajá. Aquí es X-train. Y aquí es Y-train. Y-train. Y me falta una más. Aquí es Y-train. Modelo 2, listo. Entonces, aquí voy a sacar la matriz de confusión y las métricas para el modelo 2 en train. Entonces, miren lo que pasa. 100%. ¿Cierto? Es lo que yo les menciono. Este es un modelo que está muy sobreajustado. Miren, logra clasificar muy bien el conjunto de entrenamiento. Si se dan cuenta, la métrica. Pero, si se van al conjunto de test, que es lo que no vio, logra clasificar con una métrica más baja, ¿cierto? Tomemos el 0.83 de la accuracy balanced, que otro modelo. Miren, el modelo 1 funciona mucho mejor
en conjunto de test, miren, 0.95 contra 0.83 del otro modelo. Ajá. Pero el modelo 2 pues logra clasificar mucho mejor el conjunto de train, miren, o sea, al 100%, ¿no? Pero eso no nos interesa. A nosotros no nos interesa que clasifique bien el conjunto de train, ¿cierto? Que eso total es lo que ya pasó, lo que ya ocurrió. A nosotros nos interesa que clasifique mejor lo que el modelo no ha visto, ¿cierto? Por lo tanto, nos enfocamos en seleccionar lo que mejor dé en test, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces podemos decir que el modelo 1 es mejor que el modelo 2. Ahora vamos a mirar el modelo 4, ¿no? Que es el que hicimos más pequeñito. Vamos a mirar que también nos da el modelo 4. El modelo 3 es un modelo más grande, por lo tanto va a ser muy similar al modelo 2, ¿no? O sea, va a lograr clasificar muy bien en el conjunto de train. Aquí, espérenme, aquí train. No le cambié el título, train, modelo 2. Eso, matriz de confusión, train, modelo 2. Entonces, esta es una matriz de confusión que está muy bien, pero esto es el conjunto de entrenamiento. Y esto es modelo 2. Listo, entonces voy a hacer lo mismo, pero para el modelo cuarto, ¿no? El que hicimos, este árbol muy pequeñito. Entonces vamos a mirar modelo, copiar selección. A ver, text. Matriz de confusión, modelo 4 en test. Qué raro, profe. O sea, en test dice que es pues confiable, ¿no? Pero en train ya baja la confiabilidad ahí de ese modelo. Claro, claro. Sí, es lógico. Es lo que te estoy diciendo, ¿no? Espera, ahorita analizamos por qué. Ahorita analizamos. Voy a copiar esto. Entonces, modelo 4. Modelo 4. Aquí sería modelo 4. A ver, test. Sí, ahí ya está bien. Vamos a mirar. En test, ajá, mira, es el más alto. Me da 0.97 y 0.95. A ver, modelo 4. Aquí me falta modelo 4. Modelo 4. 0.99 y balance 0.92. Ah, bueno. No es mejor que el 1, tal vez. Ajá. 11. Claro, en una métrica supera al 1, pero yo diría que es más confiable el modelo 1 que el 4, mira. Porque en la balanceada, acá me dio 11 y el otro, en mi caso, el modelo 1, claro, 12. Hay que ver. Pero miremos en train. Miremos en ambiente de train. Ahora este mismo modelo, el modelo 4, voy a copiar esto. Modelo 4, aquí modelo 4. Modelo 4. Claro, mire, aquí baja, ¿cierto? Accuracy 0.98 y accuracy balanceada, esto es en train del modelo 4, a ver. Modelo 4. Por lo tanto, o sea, ahí es lo que voy, ¿no? A nosotros no nos interesa, o sea, no le demos mucha atención a cómo clasifica el modelo en train, ¿cierto? Nos interesa que logre mejores predicciones en test, que es lo que no ha visto, ¿cierto?
Entonces, esa es una. ¿Para qué nos sirve, entonces, saber cuánto nos da en train? Para saber cuánto nos da en train, nos sirve para controlar el sobreajuste, o sea, para saber si nuestro modelo está sobreajustado. ¿Qué quiere decir que un modelo está sobreajustado? Que logra clasificar mejor el conjunto de train que el conjunto de test, ¿no? Por lo tanto, yo digo que este modelo, o sea, todos los 4 modelos que hicimos, yo digo que están sobreajustados. Ah, no, el modelo 4, no, el modelo 4, a ver, 0.99 en test y 0.98 en train. El modelo 4 no está sobreajustado. Pero con esta métrica, a ver, accuracy balanced 0.92 y accuracy balanced 0.93. Sí, en la métrica de accuracy balanceada yo diría que el modelo 4 también está sobreajustado, porque mira, es más alto lo que predice en train que lo que predice en test. Entonces, por lo general, ¿qué quiere decir esto? Cuando un modelo está sobreajustado, quiere decir que si yo itero sobre todos los parámetros del árbol, ¿cierto? O sea, si yo busco toda la documentación del árbol, ¿no? Puede que haya un modelo que sea mejor. Eso es lo que nos, o sea, eso es lo que nos da lo que se podría decir que existe del sobreajuste, ¿no? O sea, si un modelo está sobreajustado, puede que exista un modelo que sea mejor, ¿cierto? O sea, tendríamos que seguir iterando sobre los parámetros para encontrar un modelo mejor. Eso es lo que nos dice el sobreajuste. Pero bueno, hay una pregunta. ¿Cuál de estos 4 modelos o estos 3 que miramos aquí, o sea, del modelo 4, del modelo 2 y el modelo 1, ustedes elegirían para clasificar? Yo creo que el 1, profe. Sí. Claro, ¿no? El modelo 1 es como que el que más alto nos dio en test, ¿no? Mira, modelo 1, 0.97 y 0.95 en test. El modelo 2 en test es 0.96, bajó, y 0.83, bajó un montón. Y el modelo 4 en test, a ver, modelo 4 en test, 0.99, subió, pero en esta métrica, pero en la balanceada bajó. Así que sí, yo diría que el mejor modelo de estos 4 que realizamos es el modelo 1, ¿no? El cual yo implementaría en el futuro, ¿no? Pero bueno, igual tendríamos, o sea, ¿en qué consiste, o sea, en qué consiste encontrar el mejor modelo? El mejor modelo tendríamos que, para saber y contrarrestar todo el sobreajuste, ¿cierto? Tendríamos que iterar sobre todos los posibles parámetros que tenga este algoritmo, ¿no? El árbol de decisión. El número mínimo de hojas, el criterio de entropía, ¿no? El número máximo aquí están algunos parámetros, el número máximo de atributos, ¿no? Tienen muchos, o sea, muchos parámetros que nosotros debemos iterar para seleccionar el mejor, ¿no? Pero la idea es que se selecciona el que más, digamos, el que más accuracy tenga o el que más performance tenga en el conjunto de test, ¿no? Porque es el conjunto que no ha visto, o sea, que no ha sido entrenado, pero que necesito que clasifique para mirar qué tan bien le va, ¿no? Entonces, a ver, miramos, acá yo tenía otra función. Bueno, esto ya lo vamos a mirar la siguiente semana, miramos curva ROC. Terminemos el ejercicio. Sí, terminemos de hacer este ejercicio y dejamos todo por el día de hoy. Y en la siguiente clase miramos otro tema que es la curva de ROC y miramos más modelos de estos. Profe, ¿hoy en la tarde vamos a tener? No, terminemos media horita más y los dejo ya libres. Terminemos de hacer este ejercicio y los dejo libres por hoy, ¿no? Para que porfa suban el primer taller. Solo una persona creo que tenía. Bueno, calcular el área bajo la curva de los 3 modelos. Profe, el taller sí se lo puede hacer en Vinas, ¿no? Sí. Ah, sí, lo hice con la compañera. Entonces ya somos 2. Ah, listo. Sí, yo miré que había una persona había subido, pero no miré quiénes eran, ¿no?
Entonces, bueno, esto de curva ROC lo vamos a mirar la siguiente clase, pero acá vamos a mirar una función. Eso, esta función lo que hace es evaluarme los 3 modelos, ¿no? A la vez. En este caso, bueno, yo le voy a decir, como tengo 4 modelos, modelo 4, mira, en esta función yo le paso el xtest, el xtrain, el ytest y el ytrain y el modelo que yo quiero evaluar, ¿no? En este caso, modelo 1, modelo 2, modelo 3 y tenía modelo 4. Entonces aquí ya saco los resultados, miren, modelo 1, accuracy test 0.97, accuracy train 0.99, por lo tanto, digo que está sobreajustado, ¿no? El modelo 1 está sobreajustado, miren, predice mejor en train que en test. Vamos a mirar con la accuracy balanceada, accuracy test 0.95 y balanced accuracy train 0.99. También está, el modelo 1 está sobreajustado, eso quiere decir que es muy probable que exista un modelo mejor que el modelo 1 que nosotros tenemos. Vamos a mirar el modelo 2. Modelo 2, accuracy test 0.96, accuracy train 1. ¿Cierto? Este modelo 2 describe muy bien los datos de entrenamiento, pero ya con un conjunto de test falla, ¿no? Falla más que el modelo 1 incluso, miren. El modelo 3 también lo mismo. Y el modelo 4, 0.99, 0.98. En accuracy, bueno, aquí no está sobreajustado, pero sí, en accuracy balanced, sí, ¿no? 0.93 y 0.92. Por lo tanto, sí, miren, si evaluamos a qué modelo le va mejor en test, le va mejor al modelo 1, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es el mejor modelo. Entonces, bueno. Profe, ¿cuál de las dos accuracy es más importante? ¿O las dos son muy importantes? En este caso, por eso te decía, cuando la clase está desbalanceada, como en este caso, porque hay más, o sea, nuestro conjunto de datos, mira, te voy acá a la gráfica, la primera gráfica que hice, nos muestra el desbalanceo, ¿no? Mira, hay más de clase 0, o sea, más individuos que no están enfermos que los que están enfermos, ¿no? Cuando pasa esto, yo te recomiendo que uses mejor la accuracy balanced, ¿cierto? Te puede dar algo mejor de la realidad que la accuracy normal. Cuando las dos clases están equivalentes, sí es igual usar accuracy que accuracy balanced. ¿Por qué? Porque mira, puede pasar que el modelo, mira, es que la formulita de la accuracy, vamos a mirar la fórmula por acá. ¿Dónde la tenía? Del modelo 1. Modelo 1 test. Eso. Mira, la fórmula de la accuracy es tomar los de la diagonal principal, ¿cierto? Que son los aciertos, y dividirlos entre todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira, que este modelo, o sea, tiene más aciertos de la clase 0, porque es clase mayoritaria, ¿no? Entonces, ese es el problemita que tiene la accuracy cuando las clases están desbalanceadas. Entonces, ¿qué pasa con la accuracy balanced? Mira, la accuracy balanced controla esa parte, ya que te saca como que la precisión por clase, mira. Te dice qué tan preciso es en esta clase y qué tan preciso es en esta clase. Y a eso lo divide entre 2, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la clase está desbalanceada, es mejor que te guíes por esta accuracy balanced, que es una métrica más poderosa ante ese desbalanceo de la clase. ¿No? Ya, profe, sí me quedó claro, ahí sí ya. Entonces, sí, para este ejemplo yo diría que mejor utilicemos la accuracy balanceada, ya que las dos clases están desbalanceadas, ¿no? Entonces utilizamos como métrica accuracy balanced. Sí, mira, el mejor accuracy balanced es del modelo 1, ¿no? En test, de 0.95. El modelo 4 es 0.92. El modelo 3 es 0.83 y el modelo 2 es 0.83.
Por lo tanto, mira que los dos modelos que son los más pequeñitos y más sencillos, el modelo 1 y el modelo 4, son mejores, ¿no? Eso es lo que nos decía la navaja de Ockham. Ante iguales condiciones, elijan el modelo más simple, ¿no? Listo. Pregunta. ¿Cuál de los tres modelos generados es mejor para predecir? Ya la respondimos, ¿no? ¿Cuál Sí, era? el primero dijimos. El primero. El Modelo modelo 1. correcto. Modelo 1, ¿no? Modelo 1. Listo, vamos a mirar. Guía 10. ¿Cuál de los cuatro modelos, pues en este caso, generados, consideran que es Funes el memorioso? A ver. ¿Qué pasó? ¿Alguien que pueda? Ajá. Yo diría que a ver, el modelo 2 dice 0,83. Entre el 2 o el 3, pues porque solo se tienen en cuenta los datos de entrenamiento, pues, ¿no? Podría verse por esa forma. O sea Sí, que solo aciertan con lo que ellos conocen. claro. Ajá. No ¿Cuál? pueden razonar con frente nuevos datos, pues. Muy bien. Sí, muy bien. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Bravo. Sebastián. Ah, listo. Muy bien. Sí, esa es la explicación, ¿no? Miren que el modelo 2 y el modelo 3 logran memorizar muy bien, o sea, logran predecir muy bien lo que ya conocen, ¿no? Pero ante pasarles nuevos casos, no logran predecir tan bien como los otros modelos, ¿no? Entonces es lo que hacía Funes. Funes memorizaba todo, pero no razonaba, ¿no? Entonces, a la pregunta 10, ante esta pregunta, bueno, sería, bueno, entre el 2 y 3. Entonces, por eso yo les hice leer esa lectura de Funes, ¿no? Porque recuérdense que, o sea, Funes vendría a ser como un modelo sobreajustado, ¿no? Entonces, por ahí quiero que aprendan ese concepto del sobreajuste. O sea, el sobreajuste es cuando se describe muy bien los datos de entrenamiento, pero cuando le pasen nuevos que no conoce, eh, no los logra predecir. Bueno, entonces ya para terminar con el ejercicio, vamos a hacer el punto 11 que dice, seleccionar el 25% de los individuos en el ambiente de validación de acuerdo a la siguiente lógica. Entonces, bueno, vamos a seleccionar en el ambiente de validación el 25% de nuestros individuos, ¿no? De acuerdo a la siguiente lógica, miren. Entonces, al azar, indique qué cantidad de individuos están enfermos. Y utilizando el mejor modelo desarrollado en el punto e indique qué cantidad de individuos están enfermos. Entonces vamos a hacer estos dos criterios, miren. Vamos primero a seleccionar el 25% de los individuos y a contar cuántos logramos seleccionar enfermos. Y segundo, vamos a seleccionar el 25% de los individuos y a contar cuántos están enfermos, pero usando el modelo. Entonces voy con esta parte. En este caso, bueno, el mejor modelo es el 11, ¿no? El 1. Por lo tanto, lo voy a usar. Es el mejor modelo, pero es posible que haya otro mejor, ¿no? Dijimos. Entonces, bueno, seleccione el 25% de los individuos en ambiente de validación de acuerdo a la siguiente lógica. Entregue los resultados al azar. Ah, listo.
Entregue los resultados indicados. Al azar, indique la cantidad de individuos que están enfermos. Y utilizando el mejor modelo desarrollado en el punto, indique la cantidad de individuos que están enfermos. Bueno. Entonces, bueno, primero vamos a calcular la cantidad de individuos al azar, ¿cierto? O sea, del 25%. Del 25% en nuestro ambiente de test. Cantidad de individuos enfermos al azar. Ajá, listo. Vamos a mirar. ¿Qué hago aquí? Miren, entonces aquí saco el total, ¿no? El total en test, miren, el total de datos en test eran 287, ¿no? De esos nos pide que saquemos el 25% de los individuos. Entonces sería, bueno, si n es igual a 100, ¿cuánto será el 25? Bueno, con esta regla de 3 saco, ¿no? El 25% de 287, bueno, son 271 individuos. Y con esto, miren, simplemente le digo ytest25, le digo ytest.sample, entonces aquí voy a sacar una muestra aleatoria de tamaño 71, ¿no? Que es el tamaño del 25% de los datos de test. Entonces, miren, me da cuántos están enfermos. Si yo selecciono al azar, me selecciona 2. O sea, de los 71, 2 están enfermos. Aquí lo puedo ir variando. De estos 71, 1 están enfermos. Cada que lo ejecute, bueno, cambia, ¿no? 2, 5, 6, bueno, 1, 3, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es al azar. Con esto ya termino, muchachos, ya casi los dejo. Bueno, ahora vamos a mirar cantidad de individuos enfermos usando el modelo. O sea, de ese 20, si yo selecciono el 25% y cuento los enfermos, pero utilizando el modelo, ¿no? Ya les explico qué hago acá. Miren, entonces aquí yo voy a tomar el modelo 1, que es el mejor, y le voy a decir, deme las probabilidades de X-test, ¿cierto? De YPretTest voy a tomar modelo 1 y arrójeme las predicciones. Aquí me voy a crear un conjunto de datos que va a ser la copia de X-test y le voy a crear 2 columnas más, miren. La probabilidad de la clase 1, la probabilidad de la clase 0, el valor predicho, que es YPretTest, y el valor real, que es YTest, ¿no? Esto es lo real. Y aquí le voy a decir, bueno, muéstreme los primeros 10 ordenados por probabilidad de mayor a menor, o sea, de mayor probabilidad a menor. Entonces, miren, aquí están los 10 primeros individuos. Y aquí tengo, miren, la probabilidad de que sea 1, bueno, aquí es la probabilidad 1, por lo tanto, la probabilidad de que sea 0 es 0, ¿no? 1 y 0. Entonces, ¿qué valor predicho es? Predicho lo predice como 1, 1, 1, 1, 1, y esto es lo real. En este caso era un enfermo, en este no, un enfermo, en este no, en este no, en este no, en este no, enfermo, 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 ¿no? Esto es un acierto, como quien dice, acierto. Aquí es uno que no se acertó. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer simplemente ya para terminar? Aquí simplemente, miren, yo selecciono de este set de datos, yo voy a seleccionar usando el modelo, miren. Entonces, ¿qué hago? Ordeno los datos por su probabilidad, la probabilidad de 1, o sea, de forma ascendentemente, ¿cierto? O sea, de mayor a menor. Y corto en 71, ya que 71 es el 25%
de los datos, ¿no? Y en este caso, miren, cuento la cantidad de individuos del modelo. O sea, los reales, ¿no? Donde el real sea igual a 1. Miren, el modelo logra seleccionar 12, ¿cierto? 12 pacientes enfermos, ¿no? Y si lo hago al azar, ¿cuánto nos daba? 3, ¿cierto? Entonces, con eso es como que la ventaja de tener un modelo, ¿cierto? Cuando nos llegue un nuevo paciente, yo, o sea, sé que efectivamente, si me dice que está enfermo es porque tiene una alta probabilidad, ¿no? O sea, el modelo está muy seguro de que ese paciente está enfermo, ¿no? No es como llegar y ¿qué hacer si llega un nuevo paciente? ¿No? Arrojo una moneda al aire y después le mido el tratamiento, ¿cierto? Si tuviéramos un modelo que arroja una moneda al aire, lo que haría esto, miren, nos puede arrojar a lo sumo 3 pacientes, ¿cierto? Depende mucho del azar. Pero ya si vamos con un modelo, entonces ya es un peso más para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esa es la importancia, miren, de tener un modelo. ¿Qué tal si nosotros mejoraríamos o intentaríamos mejorar los hiperparámetros del modelo, ¿no? La idea es que detecte, en total había 13, ¿no? 13 pacientes enfermos en testing, miren. Y si yo uso solo el 25%, el modelo me detectó que hay 12, ¿no? Entonces esto puede ser que es un modelo muy confiable, ¿no? Listo, muchachos. No sé si tengan dudas o preguntas, ¿no? Ahí les dejo ya está, bueno, ahí está la guía, ¿no? Si la siguieron conmigo, bien, ¿no? Si no, si le quieren dar un repaso con más calma, la miran. Sí, en la siguiente clase, bueno, seguimos con la práctica de curva ROC. Una vez miremos la curva ROC, ya pasamos a otros modelos, ¿no? A mirar ensambles, a cómo ensamblar modelos y ya nos queda, bueno, igual el semestre creo que va más allá de diciembre, ¿no? Nos vamos un poquito a vacaciones y después se vuelve, tengo entendido, ¿no? Sí, con eso ya nos queda lo de aprendizaje, bueno, automático, nos queda por ver los ensambles, nos queda mirar el aprendizaje no supervisado y con eso ya casi terminamos, ¿no? Por ahí voy a dejar un taller final para que ustedes hagan su propio modelo y respondan algunas preguntas con otro conjunto de datos. Entonces, listo, muchachos, de mi parte, eso es todo. No sé si tengan preguntas, si no, nos vemos en la siguiente semana. Vale, profe, muchas gracias. A mí sí me quedó claro, pues. Vale, Gracias. vale, muchachos. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.